El profeta Oseas ejerció su ministerio durante el 750, 715 aproximadamente, antes del Señor Jesucristo. Y el contexto histórico del profeta Oseas con respecto al reino del norte y también al reino del sur se caracterizó por la prosperidad, por la expansión territorial de ambos reinos. El centro focal del profeta fue el norte, es decir, Israel. A Israel también se le denomina Efraín, Jacob o la casa de José, cuya capital es Samaria. Y también el contexto del ministerio, donde ejerce la profecía, este varón de Dios de la antigüedad, va a ser también la guerra siro-efraimita. El estilo literario del profeta Oseas abunda las metáforas y también abundan los símiles. Hay varias explicaciones con respecto a la orden de Dios al profeta Oseas de casarse con una mujer infiel, prostituta o adúltera, o ramera también dicen otras versiones de la Sagrada Escritura. Algunos dicen que solamente es una idólatra, del mismo modo como todo el pueblo de Israel. Otros señalan que era una sacerdotisa cananea. Otros dicen que en una sola oportunidad intervino en el templo cananeo como una iniciación en la adoración a los dioses de Canaán. Otros indican que posteriormente se reveló esta tendencia de comer. Otros dicen, no, es una mujer prostituta como todas las prostitutas y él debe casarse con una mujer de estas características. Todas esas son las explicaciones que se dan acerca de comer. Ahora vamos a analizar el capítulo 1 y todos los capítulos del profeta Oseas, todos los capítulos de este importante profeta de la antigüedad. Vamos a compartir esta clase. Aquí lo encontramos todos ahora. Como siempre, mis estimados hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, usted puede ir haciendo preguntas o interviniendo, dando su opinión también de lo que ha leído en su Biblia y de lo que ha leído en su libro de texto. El, el modelo del matrimonio, quién, cuándo y dónde, lo describe el capítulo 1, en el verso 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías, Yotam, Macás, Ezequías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joam, rey de Israel. Se identifica el profeta y el contexto también donde él va a ejercer su ministerio. Dios le ordena en el versículo 2 que se case con una prostituta. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová al profeta Oseas. Es una orden entonces de Dios a este profeta. Ve, tómate una mujer Hermano, una fornicaria. pregunta. Sí, adelante. Disculpe, hermano, pero yo tengo aquí anotado que, o sea, lo vimos en la clase la semana pasada. A ver, completo. No sé, Trabajamos el capítulo 1, 2 y 3. a ver, voy a ver hasta dónde O anoté. solamente la introducción. Doctrina de retribución, ¿no estoy hablando? ¿Sí? No, no, ¿hasta qué parte? Fue Dice- introducción, hermano. Pues solamente Ah, la ya. introducción, ¿cierto? Claro. Ah, ya, entonces estamos bien. Ah, Sí. disculpe. Y ahora vamos a comenzar a analizar el profeta. O sea, muy bien, no importa, no se preocupen, mis hermanos. El, habíamos quedado, e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y menciona el nombre de su padre, ¿eh? Va a quedar registrado en un libro sagrado. Debió haber sido muy incómodo para el padre, ¿eh? Que apareciera su nombre ahí y para todas las futuras generaciones. Bueno, fue la orden de Dios para describir el pecado del pueblo de Israel. Y va a tener hijos, dice
el profeta. Al primer hijo se le va a denominar Gesenrel, porque Dios tomará venganza de la casa de Jehú por la masacre que realizó en Gesenrel. Gesenrel es un lugar entonces donde se llevó a cabo una masacre. Aquí en Chile, ¿hay algún lugar donde se haya llevado a cabo una masacre, una muerte de personas, una matanza de muchas personas? ¿Quién recuerda o tiene en su memoria Bueno, la isla Dawson está vetada para el público, pues, en teoría ese es un lugar donde hubieron tortura y desapareció gente. Eso en frente a Punta Arenas. la isla Dobson? Ah, no sabía, ¿eh? Ya. Ah, ok. Y en una minera en el norte también. En Iquique. La Santa María. golpe del Estado igual. Santa En Iquique, María. la Santa María. Santa María. Mira, Dobson, la isla Dobson no lo sabía, ¿eh? Y la Santa María. Muy bien. Bueno, esos son lugares donde se han llevado a cabo masacres. Y el golpe del Estado. Y un lugar específico donde se haya llevado a cabo muertes por montones, es decir, masacres de muchas personas. Bueno, la isla Dobson y la Santa María. Bueno, son lugares que en Santa María se lo menciona, inmediatamente se nos viene a nosotros una multitud de personas que fueron masacradas. Del mismo modo de lo que viene en Punta Arenas, la isla Dobson. Acá es Gesenrel igual. Ya los israelitas al escuchar este nombre, Gesenrel, inmediatamente saben de qué se trata. No hay necesidad de comenzar a explicárselo, porque desde muy pequeño ya saben esta historia de lo que ocurrió en Gesenrel. Jehú masacró a la casa de Acab en ese lugar en Jezreel. Se pondrá fin al dominio del reino de Israel, lo que quiere decir acá, así como Jehú puso fin al reino de Acab, así también el reino del norte, Israel, terminará sus días, culminará su reinado, dejará de existir, desaparecerá de la faz de la tierra. El poder militar de Israel será quebrantado en el valle de Jezreel. Lo menciona también en ese mismo versículo bíblico. El nombre es terrible para los israelitas. Eso es lo que le ocurrirá a ellos. Antiguamente fue la casa de Acab, y todos sus hijos, sus familiares, conocidos, amistades. Pero ahora los israelitas son las víctimas. El nombre de su hija ahora, Lo-Ruhama o Lo-Ruhama, en otras versiones bíblicas, significa indigna de compasión. ¿Qué es lo que quiere expresar Dios con este nombre que le tuvo que poner Oseas a su hija? ¿Por qué Dios le dijo al profeta que ese es el nombre que debe ponerle a su segunda hija? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Esa es la razón, ¿eh? No tendrá compasión de la casa de Israel. Y eso es lo que significa el nombre Lo Ruhama o Lo Ruhama, indigna de compasión. Dios ya no tendrá compasión de su pueblo, ¿eh? Del pueblo de Israel del norte, o de Efraín. El pueblo que Dios va a utilizar para acabar, para destruir, para despedazar, porque esas son las imágenes que emplea el profeta Oseas. Desmembrar, despedazar, aniquilar. Eso es lo que va a hacer el Señor con Israel. Lo va a aniquilar. Porque han amontonado una montaña de pecado. 200 años pecando. Si lo contamos desde la división del reino en el año 931. Pero si lo contamos desde la época en que salieron de Egipto, mucho tiempo, mucho más tiempo todavía. Y eso lo dice el profeta Oseas. Vienen pecando desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo que Dios va a emplear van a ser los asirios. Ya habíamos hablado anteriormente de cuáles son las características de este pueblo. Son un pueblo terrorífico, y se le congela la sangre a uno. Si estuviese en esa época, andaríamos muy asustados.
con solo pensar de que los asirios se nos acercan o se nos vienen encima. Porque estas personas son, pero terroríficas, terribles. No tienen compasión de las víctimas. Le cortan los brazos, le cortan las piernas, dejan solamente el tronco, le arrancan la piel, lo desollan vivo y lo dejan muriendo de a poco a esas pobres víctimas. Le arrancan los ojos, la lengua, le arrancan la nariz, le arrancan las orejas. Otros también practicaron el empalamiento. Todo eso hacen los asirios. Ese pueblo Dios va a utilizar al peor pueblo, el más terrible que haya existido en la antigüedad, Dios lo va a ocupar. Va a ser su instrumento de juicio. Porque eso es lo que merece el pueblo de Israel. Una tortura, una matanza, un pueblo que le haga experimentar el peor de las tormentas y el sufrimiento. Lamentablemente aquí lo van a experimentar todos, los niños, los bebés, mujeres, ancianos, adultos, todos van a experimentar el juicio de Dios, porque eso es lo que se merece el pecado, porque la paga del pecado es muerte, porque han ofendido a Dios por mucho tiempo, han ofendido la santidad de Dios, por lo tanto, la retribución que se merecen es precisamente el pueblo de los asirios. Y luego tiene otra hija, la segunda hija, la primera hija fue los Ruama, el hijo fue Jezreel, la, la segunda hija va a ser Loamí, pueblo ajeno. ¿Por qué Dios le pide al profeta Oseas que le ponga ese nombre a su tercer hijo, a su hija? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor ya no los considera su pueblo. Dejaron de ser su pueblo. Esa es la razón. Pero son descendientes de Abraham. Genealógicamente son descendientes de Abraham. Son israelitas. Tienen la sangre israelita. Son herederos, hijos del pacto que Dios estableció con Abraham, Isaac, con Jacob. Pero ahora nos dice que no son su pueblo. Entonces, el hecho de que desciendan de Abraham no significa necesariamente que sea pueblo de Dios, étnicamente o culturalmente. Entonces, ¿en qué sentido una persona es parte del pueblo de Dios? ¿Qué tiene que hacer para ser parte del pueblo de Dios? Un israelita, un judío de esta época, para que el hecho de descender de Abraham no le constituye como hijo, como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que lo constituye o le hace ser parte del pueblo de Dios? Guardar el pacto. Eso es, guardar el pacto. Muy bien, ¿qué más puede ser? Guardar el pacto. Aparte de guardar el pacto, ¿qué más debe reunir la persona que es israelita o judía para que sea parte del pueblo de Dios? Abandonar los ídolos y volverse al Señor. Abandonar los ídolos, guardar el pacto, la idea es la misma. Son, ¿sí, hermano Boris? Eh, puede ser la circuncisión igual. Todo No eso es sé, digo externo, yo. ¿eh? Todo es externo, ¿eh? Porque todos están circuncidados. Todas estas personas están circuncidadas al octavo día de haber nacido, están todos circuncidados ya. Pero son externos, la circuncisión, el guardar el pacto, bueno, volverse a los ídolos ya involucra algo más interno, ¿eh? Que involucra el arrepentimiento. La fe, eso, tienen que tener la fe. No es, eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, no es hijo de, de, de Abraham o no es israelita el que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham. Ese es el verdadero israelita, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. En Gálatas también vuelve a mencionar la misma idea. La fe entonces constituye a una persona dentro del pueblo de Dios. El hecho de descender o de ser judío, de ser israelita, no le garantiza el ser miembro o ser
parte del pueblo de Dios. Tiene que tener la fe. Y la circuncisión la que sirve es la del corazón, realizada por el Espíritu Santo de Dios. Porque acá el pueblo dice, no es mi pueblo. Por eso le pone el profeta Osea este nombre, lo a mí, no es mi pueblo, pueblo ajeno. El profeta Isaías, el año pasado estuvimos trabajando con el profeta Isaías. Algunos que están presentes acá estuvieron con el profeta Isaías. El, el profeta Isaías llamaba en los primeros capítulos ya, capítulo 1, oídme, príncipe de Sodoma, escuchadme, anciano, príncipes, gobernantes de Gomorra. Está el profeta Isaías dirigiéndose a los israelitas, a los gobernantes, pero le denomina Gomorra, Sodoma, Egipto, Etiopía, cananeo. Es decir, ellos son, los israelitas son filisteos, egipcios, cananeos, Sodoma y son Gomorra. Pero pueblo de Dios no lo son. Y el profeta Isaías dice, la razón del profeta Oseas también, dice exactamente, da la misma razón por la cual ellos no son pueblo de Dios. Porque actúan como si fuesen cananeos. Lo que está ocurriendo acá es por la influencia de la religión de los cananeos, porque no cumplieron el mandato de Dios de destruir a todo el pueblo de Canaán cuando llegaron a la tierra de Canaán, cuando venían de Egipto. Indigna de compasión, en el verso 6, ahora el nombre de la niña ilustra la no compasión que Dios tendrá hacia Israel. Dios le va a negar el perdón. En los capítulos más adelante dice, Dios no le va a perdonar, le niega el perdón. Dios no lo perdona. ¿Por qué razón el Señor le niega el perdón al pueblo de Israel? ¿Cuál será la razón? Si Dios es perdonador, es misericordioso, bondadoso, lento para la ira, grande en misericordia, sus misericordias se renuevan cada mañana, como está separado y el cielo de la tierra, así de alta es la misericordia de Dios. Y Él desea perdonar, no quiere la muerte del que muere. Pero, ¿por qué acá, en estas porciones bíblicas más adelante, Dios le niega el perdón al pueblo de Israel? El arrepentimiento no es sincero, no desean ser perdonados, son rebeldes. Esa es la razón. ¿Cómo Dios puede perdonar a aquel que está simulando el arrepentimiento? El arrepentimiento no se puede simular. No, imposible. Se puede simular el arrepentimiento a quién, puede ser a algún familiar, algún jefe, algún hermano. ¿A quién más puede simular? A un ser humano puede simular el arrepentimiento. Pero a Dios eso es imposible, no se puede simular. Estaban teatralizando el arrepentimiento, ¿eh? Impresionante. Querían engañar a Dios. El pueblo, para el pueblo de Israel no es el Dios que nosotros conocemos. Es el Dios para el concepto de Dios que tienen los israelitas a estas alturas, es uno de los tantos dioses. Lo integraron a un panteón que está dentro de su mente, de su cosmovisión religiosa. Es uno de los tantos dioses. Aparte de Jehová, está Baal, Moloch, Aserá, están los árboles, están el álamo, está la encina. ¿Qué más está? Bueno, hay otros árboles que menciona más adelante el capítulo. O los olmos. Todos esos árboles están. Allá se van los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, los que salieron de la esclavitud de Egipto. Allá están arrodillándose y adorándole a los árboles. Para nosotros acá en el sur los árboles no son tan significativos para ir a adorarle, ¿eh? Pero hay que estar allá en el Medio Oriente con las calores terribles que pueden haber. Entonces, cobijarse bajo un árbol es importantísimo. Quizá eso lo llevó a la adoración a los árboles, ¿eh? Allá estaban los israelitas postrados frente a un árbol, rindiéndole culto, adoración y alabanza. Imagínense la superstición grande de la gente, ¿eh? Por la influencia de los cananeos, adorando a unos árboles.
nada más y nada menos que a un árbol que le da sombra, una creación de Dios. Y así, no solamente en los árboles, donde habían Dios, allá iban los israelitas a adorar. Eran politeístas. El pueblo de Dios que estamos, bueno, ya no es pueblo de Dios, culturalmente, superficialmente, externamente es pueblo de Dios. Por eso que Dios le envía profetas. Por eso que aparece acá en la Biblia, Dios está preocupado de ellos porque son descendientes de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. Pero es una infección, es un veneno, es un pueblo que está gangrenado, corre peligro de expandirse, de producir una metástasis. Así se dice, ¿verdad, hermano? Metástasis del cáncer cuando se propaga, está, va a producir metástasis entonces a los judíos, ¿eh? Es decir, los judíos lo va a contaminar. Antes de que esta manzana podrida contamine a su vecina que está al lado, hay que acabar con ella. Hay que sacarla y extirparla, destruirla, triturarla. Eso llevarla al exilio que se difumine con las otras naciones de la provincia de Asiria. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Va a extirpar, va a mutilar a su pueblo para que no contamine a los judíos, es decir, el reino del sur. Esa es la razón por la cual le niega el perdón, ¿eh? Pero tendrá compasión de Judá, dice también aquella sección del verso 4 al verso 9. Tiene compasión de Judá. Pero Dios lo va a salvar por pura misericordia, por gracia. Los otros profetas, como Isaías, dice que solo lo salva por amor a sí mismo, por la compasión hacia su siervo David. Esa es la razón por la cual lo preserva un pequeño remanente. El pequeño remanente tampoco es preservado porque tiene algunas cualidades diferentes a los idólatras, sino por la gracia de Dios. Por eso que ellos son preservados. Si no fuese por Dios, no existe También era, también era por respetar su propio pacto, ¿no? Que también, hizo pues. cuando lo sacó de Egipto. Claro que sí, pues, así es, así es. Claro, porque el pacto, una de las características del pacto que Dios estableció, o la característica de todos los pactos que Dios ha establecido, ¿cuál es, mis hermanos? Una de las características del pacto, lo que pasaron en Pentateuco, yo creo que se acuerdan. Aquí, ¿cuánto han pasado? Dos lo que están acá han pasado en Pentateuco. Una de las características del pacto es unilateral, Unilateral, partida de la iniciativa divina, de misericordia perpetua, incondicional. ahí está, un pacto incondicional, ¿eh? Un pacto incondicional. Esa es la característica del pacto. Dios no puede quebrantar su pacto, porque es incondicional. Es unilateral, no depende del pueblo, no depende de Abraham, depende solamente de Dios. Y gracias al Señor, depende de Él solamente porque si dependiese de nosotros estaríamos todos perdidos, sin ninguna esperanza, porque Dios el que lleva a cabo el cumplimiento de este pacto. Depende solo de Él. Él lo toma la iniciativa, Él lo ejecuta, Él lo lleva a cabo y Él lo complete, lo consuma. Todo lo hace Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, del pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto que Dios estableció con David, el pacto que Dios estableció con Salomón. De ese pacto estamos hablando, no son distintos pactos, es un solo pacto que se va confirmando a través de las futuras generaciones, pero que Dios lo consuma, lo lleva a cabo, lo realiza, lo ejecuta, lo inicia. En ese sentido, lo que se está llevando a cabo en el Antiguo Testamento es la gracia, está exhibiendo la gracia, manifestando la gracia de Dios. Vemos la gracia a través de todas las escrituras entonces. No solamente vemos la gracia en el nuevo pacto, sino que el antiguo pacto también fue dado por gracia. La ley fue dado también por gracia. Y antes de la ley, la gracia ya se había manifestado. Siempre ha estado presente la gracia, no es nueva. Siempre ha estado, nos dice la Sagrada Escritura, la ley fue temporal, fue para guiarlo al Señor Jesucristo. Fue un paréntesis nada más, para preparar el terreno para la venida del Señor Jesucristo. Para conocer y comprender la obra del Señor Jesucristo por medio de los ritos, las ceremonias, por medio de las fiestas y los sacrificios que se llevaban a cabo, se ejecutaban en esa época.
¿Qué más? Bueno, el pueblo ha dejado de ser su pueblo, nos dice en esta sección bíblica. Vamos avanzando entonces, mis hermanos. Vamos a correr la cortina y viene la otra presentación. El modelo del matrimonio. Promesas, Dios le promete, mire, le dice que ya no es su pueblo, eso es lo que le dice. Es terrible para el pueblo de Dios decir que ya no es su pueblo. Bueno, no es que ellos ya se han alejado hace mucho tiempo atrás de Dios, y a Dios no lo consideran para su hijo. Aquí Dios le promete restauración, van a ser restaurados. ¿Cuál es la promesa que Dios le da al pueblo de Israel? Versículos 10 y 11, hermano Ricardo, por favor, que lo estoy viendo aquí en mi pantalla. Hermano Ricardo Riquelme, el verso 10 al verso 11, por favor. Ya. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Perfecto. ¿Cuál es la promesa entonces de Dios al pueblo de Israel? Van a ser restaurados. ¿En qué consiste esta promesa de restauración? Aquí todos pueden participar, hermano. ¿En qué consiste esa promesa? Igual a una versión Que los israelitas van a ser tantos como la arena del mar. Muy bien. Eso le promete. Serán numerosos, primero, como la arena del mar, enorme, una multitud. También serán llamados hijos del Dios viviente, el otro que le denomina, y serán un solo pueblo. Ya no habrá una división. Aquí recuerden que estamos en un contexto de división, como Corea del Norte y Corea del Sur, o como lo fue Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Así el pueblo de Israel ahora. Israel del norte, Israel del sur. Pero Dios le promete que volverán a ser un solo pueblo. Esa es la promesa de restauración. Se cumple esta promesa, pero no con Israel étnico o con el Israel político. Se cumple con los judíos. Los judíos constituyen un solo pueblo después, o sobreviven. Las promesas se cumplen, se aplican a Judá, porque Israel va a desaparecer. Serán llamados pueblo mío, le dice el profeta. A los que no eran mi pueblo se le llamará pueblo mío. En el Nuevo Testamento, este término se le aplica ahora a la iglesia. Ellos es el pueblo mío. Nosotros los gentiles, los que no éramos herederos ni parte de la promesa que Dios estableció con Abraham, se le aplica este pasaje bíblico a la iglesia ahora, a nosotros los creyentes. Se cumple con los judíos, cuando son retornados, se constituyen un solo pueblo, y se aplica también a nosotros los creyentes, a la iglesia ahora. A los que no eran pueblo ahora se llama pueblo, hijo del Dios viviente. ¿Cómo sabemos aquello? Porque en el Nuevo Testamento dice que se cumplió en los creyentes del nuevo pacto, de la nueva dispensación. Dios habla hoy, esta sección, se promete la futura restauración de Israel. También se desarrolla esa idea en el profeta Ezequiel, cuando sean restaurados. Se habla en el gran día de Jezreel. Jezreel, ¿qué simbolizaba anteriormente? Jezreel simbolizaba una derrota, simbolizaba un exterminio, porque fue allí donde Jehová extermina la casa de Acab. Anteriormente se utilizó este término Jezreel, pero para referirse al castigo que Dios va a ejecutar o va a derramar sobre Israel.
Pero ahora el término Jezreel tiene otra connotación, otro significado. Ya no es signo de derrota, sino que ahora es un grito de afirmación y de victoria. Es el contexto, y así lo mencionan el profeta Oseas cuando utiliza el término Jezreel en esta sección, del verso 10 al verso 11. ¿Qué le dice, qué le dice el Señor a Israel en el verso 2 al verso 3? Vamos a leer primero en el verso 5, por favor, hermana Fabiola. ¿Qué es lo que le dice Dios al pueblo de Israel? Versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Ves? Sí, correcto. ¿Qué le dice el Señor entonces al pueblo de Israel en esta sección? Que el reino de Israel, reino del norte, ¿Mm? estaba detrás de los dioses paganos. Se habían prostituido con la idolatría. Correcto. ¿Y qué es lo que le Habían está diciendo? deshonrado. Se han deshonrado. Y a estos dioses que constituyen y para Dios son sus amantes, porque han traicionado a Dios, ellos le atribuyen ¿qué a los dioses? O a Baal, principalmente a Baal, que es el dios de la fertilidad. ¿Qué le dan, supuestamente, estos dioses al pueblo de Israel? En ese mismo versículo se encuentra lo que ellos El pensaban de... pan, Pan y el agua, agua, la lana, pan, agua, lana, lino, aceite, aceite de vida. Eso le estaban agradeciendo los israelitas a los dioses cananeos, ¿ah? El agua, el pan, la lana, el lino, el aceite, la bebida, todo eso se lo proporciona Baal, porque son producto de la tierra. Gracias a Baal, ellos son prosperados y reciben todo este tipo de alimentación. De vestuario también, lino, lana. Le dice el Dios al profeta, al pueblo de Israel, por medio del profeta Oseas. Israel es una prostituta, es una sinvergüenza. Le atribuyó su sustento diario y su prosperidad económica se la atribuyó a sus falsos dioses. En el verso 6 y verso 8, por favor, vamos a leer ahora, hermano Juan, por favor, hermano Juan Tapia. Del verso 6 al verso 8 vamos a leer ahora, por favor. Amén. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Muy Amén. bien. ¿Qué más le dice el Señor entonces al pueblo de Israel? Que Dios va a poner obstáculos en su caminar a adorar a los dioses cananeos, Baal. Cuando ellos se dirijan a los montes, Dios va a tratar de poner obstáculos Mm, para dirigirse a la adoración. correcto. Y cuando vean la incapacidad de estos dioses que le pueden proporcionar esta riqueza, entonces pareciera que ellos van a pensar, volveré a mi primer marido, es decir, a Jehová.
y no reconoció. Aquí el Señor le dice, ellos no reconocieron. ¿Quién no reconoció el pueblo de Israel? En Dios, en Jehová, es decir, el único y verdadero y auténtico Dios. Que Dios les proveía de aceite, de harina, de trigo, era el proveedor. Eso Aún es, así, aún así ellos no reconocían que Jehová el que daba el sustento para sus vidas. correcto. Muy bien. Eso es lo que nos dice esta sección. ¿Ah? No reconocen, no reconocían que Dios le daba todo esto. El trigo, el vino, el aceite. Le multiplicó el oro y la plata. ¿Y qué es lo que qué es lo que hacían ellos cuando le aumentaba el oro y la plata? Se lo ofrecían a Baal, nos dice el texto sagrado. Recuerden que el pueblo de Israel, de mismo modo como Judá, se caracterizan en este momento, cuando profetiza Oseas, por la prosperidad material, por las riquezas, por la abundancia, por los éxitos militares, por la expansión territorial, recuperación de nuevos territorios. Es tanta la prosperidad económica que goza el pueblo de Israel en estas alturas que se sienten superiores económicamente como nación, desprecian a las otras. Ellos se sienten como montes, como los mejores. Sienten el orgullo, un orgullo nacional. Como en todas las naciones siempre hay una especie de orgullo nacional, ¿eh? Por diversas razones, pero hay un orgullo nacional. Así se siente el pueblo de Israel, pero se lo atribuyen todo a Baal, a los falsos dioses. Por tanto, el Señor va a actuar acá, porque ellos fueron incapaces de reconocer que Dios le otorgaba toda la prosperidad, conforme a las leyes y conforme al pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Hermano Jaime, por favor, el verso 9 al verso 13. ¿Qué más le dice el Señor acerca de Israel? Dice así, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todos sus fiestas, su nueva luna y su día de reposo, todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo, y, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Muy bien. Qué le dice o qué es lo que le vaticina entonces Dios al pueblo de Israel por esta actitud que tiene frente a Dios? Los castigará, Lo va a castigar, ¿eh? Le arrebatará sus riquezas. Es decir, estas riquezas no son permanentes. Estas riquezas eran temporales. Dios los estaba probando. Le estaba dando la última oportunidad para que se arrepintiera. Porque decía el profeta anterior, que era el profeta Amós, los castigué, le envié plagas, perdieron batallas, le envió las mismas plagas que le envió a Egipto, los castigó severamente, duramente, pero no se arrepentían de sus pecados. Ahora Dios lo está tratando bien, lo está prosperando económicamente, pero tampoco siguen o se vuelven a Dios. Todo lo contrario, le llevan su riqueza a Baal y le atribuyen su riqueza a Baal. Entonces ya ha llegado al límite, ha llegado a su colmo. Hay un límite en la tolerancia. Dios no puede tolerar el abuso, el que pisoteen su santidad, porque Dios es santo. Y así lo ve el profeta Isaías. Y son su pueblo, deben representar a un pueblo de Dios frente a las otras naciones. Le va a quitar toda su riqueza. Pero no solamente le va a quitar sus riquezas, ¿qué más le va a quitar? Le va a arrebatar a este pueblo.
le gusta andar en fiestas. Bueno, no cualquier fiesta. ¿Eh? ¿En qué fiesta le gustaban andar a estas personas? Dice que eh, cesará el gozo, la alegría de su fiesta. Dio la solemnidad que tenían destinada al servicio, a la oración que eran para Jehová, ellos lo estaban dedicando a Baal. Y La dice que esa fiesta fiesta religiosa. la va a cesar. Le va a quitar las riquezas, le va a arrebatar las fiestas religiosas. No van a haber más fiestas religiosas. Lo más probable es que las fiestas religiosas lucraban bastante igual los sacerdotes y la gente alrededor. Es cosa de ver en las fiestas religiosas, hermanos. La fiesta de Yumbel. Claro, en Yumbel. ¿Saben cuál es la fiesta de Yumbel, verdad? La famosa fiesta de Yumbel. ¿En qué consiste esa fiesta religiosa para el 20 de enero? No, O es no, desconocida por acá. Ah, parece que es desconocida. no. El, Solamente la de Caguas, muy conocida en Chiloé. Mano Ricardo parece que... Bueno, en varios pueblos hay candelarias, po. Esos son Bueno, como una sí, mezcla entre fiestas 2 de religiosas. febrero. bueno, en Puerto Montt, en la Lesa, en la Candelaria, en Carimapu Claro. también. En Yumbel está la fiesta de San Sebastián, pero es una fiesta muy grande, se llena de gente. Y ahí van incrédulos, creyentes, católicos, evangélicos, van todos ahí. No, los evangélicos Hermano, no van a adorar ahí, van a vender. ¿Sí, hermana Fabiola? sí, en una ocasión andaba pues, realizando el feriado en Yumbel, en otra parte de Yumbel, y llegamos a la plaza y ahí me encontré y conocí esa celebración que hacen los católicos. Mm, Y era impresionante ver cómo había personas que venían caminando de sus casas de rodillas con una vela encendida y todos lastimados, y otros se pegaban en el cuerpo, entraban a la iglesia así, de rodillas, todos lastimados. mm. Y aparte de haber harto comercio, lo que era impresionante es ver cómo las personas sacrificaban su cuerpo para poder eh, entregar una adoración a un santo, a un Exacto, ídolo. exacto. Ahí están todos involucrados, los hermanos, aprovechando construir los templos, comprar inmobiliarios para el templo. El- ahí van a vender empanadas, calzones rotos, berlines, bebida, helado, agua mineral. Aprovechan vender realmente eh, se lucran bastante en esta fiesta. Todo eso va a cesar en Israel del Norte, su fiesta. Le gusta andar en fiestas a Baal, ahora le va a arrebatar toda su fiesta. Y no solamente le va a quitar su riqueza, sus fiestas, sino que también sus cosechas. Y la razón es porque abandonaron al Señor. Aquí Dios le va a aplicar el pacto. Si ellos son bendecidos, perdón, si ellos son obedientes, Dios lo bendice. Si son desobedientes, Dios lo maldice. Y una de estas maldiciones incluye el quitar las riquezas, se van a ir al exilio, malas cosechas y pérdida de la independencia política como nación. Sigamos avanzando, analizando este importante libro del profeta Oseas. Esto es, bueno, acá está. ¿Qué es lo que le promete el Señor al pueblo de Israel? Le dice que la va a llevar al desierto y le va a hablar con ternura. Eso es lo que le Profesor, promete. Sí, sí, hermano Boris. un alcance. Antes que siga, ¿puede repetir qué le dice el Señor acerca de Israel? Anteriormente, ¿sí? Sí. Volvamos otra vez. Le va a quitar sus riquezas primero, en el verso 9 al verso 13. Eso le quita la riqueza, las fiestas religiosas Cosecha. y las cosechas. La razón por la cual le quita todo aquello es por abandonar al Señor.
Tienen un sermón ahí, los que han tomado homilética, tienen un sermón de 3 puntos, lo que Dios le va a quitar al pueblo de Israel por haber abandonado su riqueza, su fiesta religiosa y sus cosechas. Bien, continuemos, mis hermanos. Si tienen la oportunidad de predicar en su iglesia o dar la escuela dominical, aprovechen de dar esta materia de profetas menores, para que practique inmediatamente lo que aprenda acá en el Instituto Bíblico. Esa es la idea de los institutos bíblicos, de compartir todos estos materiales, todo este aprendizaje, compartirlo con los hermanos de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor le dice al pueblo de Israel, lo va a llevar al desierto y le hablará con ternura. El desierto representa el lugar del encuentro con Dios. Es un lugar paradigmático para aquel que quiere encontrarse con Dios. Allí a Dios se le encuentra, en el desierto. Esto hablando en términos metafóricos, no es literal decir que vamos a ir a buscar a Dios en el desierto, vamos a ir todos al norte a buscar al Señor, no quiero decir eso, simplemente en términos metafóricos. Es una figura paradigmática para encontrar a Dios. Porque Dios se presentó a Moisés en el desierto, el zarza ardiendo. Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Jesucristo fue tentado en el desierto. La gente acudía al desierto para oír el mensaje de los profetas. Fue el desierto donde Dios se reveló al pueblo de Israel, lo condujo hacia la tierra de Canaán y aprendió al pueblo de Israel a depender solo de Dios para su sustento diario. Le daba el maná, el agua, lo mantenía protegido por medio de la columna de nube, y en la noche también por medio de la columna de fuego. Lo protegía de parte de los enemigos, le daba carne también, lo protegía en diversas circunstancias. Por lo tanto, el desierto representa el lugar de la comunión con Dios, de la dependencia con Dios. Para que se vuelva a Dios, la va a seducir, llevándola al desierto. Eso es lo que le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Qué más le dice? Le va a devolver sus viñedos, finalizará su desgracia. Esta parte se le aplica solamente a Judá, porque recuerde que Israel del norte desapareció, ahora ya no existe. Sobrevivieron solamente los judíos. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, ese concepto del desierto muchas veces se le da un énfasis más al lugar de castigo. Pero si bien es cierto, no solamente pasar por el desierto significa castigo, es también, Dios también quiere que pasemos por el desierto, significa intimidad con Dios, Sí, claro. un lugar de disciplina con Dios, o sea, Dios puede disciplinar al creyente en el desierto, en la intimidad con Dios. Sí, Cristo se fue al desierto, oró y ayunó 40 días. Él fue en el desierto. Es muy importante el desierto. El desierto fue el lugar donde los cristianos primitivos del siglo IV, después que el cristianismo se oficializó como la religión del Imperio Romano, se corrompió. Los cristianos auténticos, verdaderos, quisieron experimentar la comunión, la devoción con Dios, mantenerse separados del mundo, de la contaminación de las ciudades, se fueron al desierto también. De ahí se originaron las grandes enseñanzas espirituales de los padres del desierto, de la espiritualidad cristiana transversal, es decir, lo que ellos enseñan no es catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, los consejos de los padres del desierto es para todos los creyentes que quieran mantener esa comunión con Dios viva. Ellos hablan acerca de, de orar en la oración del interior, ellos hablan acerca de orar sin cesar. Ellos desarrollaron las disciplinas espirituales para todas las iglesias cristianas evangélicas, lo han aplicado también todo porque no hablan de doctrina, hablan de prácticas espirituales que han transmitido de generación en generación para que los creyentes experimenten a Dios por medio de los hábitos y las prácticas espirituales, como la oración, el ayuno, la meditación, el silencio, la soledad, entre otros, la mentoría, pero hay varios recursos espirituales. Pero todo eso se desarrolló en el desierto por medio de los padres de la iglesia, de los padres del desierto. Le va a devolver sus viñedos, finalizará su desgracia.
¿Qué más le promete? Volverá a ser su esposo nuevamente, en el verso 16, verso 17, porque ya no era su esposo, ella fue la que cortó este lazo matrimonial cuando se fue tras sus amantes. Le va a dar paz, le va a dar justicia, le va a dar amor, le tendrá compasión, volverá a la felicidad. Parece que acá se presupone la destrucción del pueblo de Israel, ¿eh? Por eso es que le va a devolver todo eso lo que le va a quitar. Le va a dar buenas cosechas, darle compasión y volverá a ser su pueblo nuevamente. El verso 21 y el verso 22. Pues esas son las promesas de Dios. Estamos en el capítulo 3. En el capítulo 3, verso 1, él dice el pasaje: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasa. ¿A qué se refieren las tortas de pasa? No sé si alguien tiene alguna versión actualizada de la Biblia por ahí, las tortas de pasa. Otra versión dice las rotas de pasas. Tortas de pasa o rotas de pasa. ¿Quién tiene otra versión actualizada de la Biblia que ¿Qué trate de... versículo dijo? El verso 1, hermano Boris. Yo estoy leyendo la... 3:1. Sí, 3:1. sí, Sí, 3:1. sí. Bueno, aquí la Reina Valera contemporánea también dice tortas de paz. Ah, ok. Voy O a, pan voy a de buscar pasa, otra versión, a ver. pan con pasas. Voy a buscar otra Bueno, versión, a ver. es una masa que tiene pasas. Digo, como pan dulce esto, ¿eh? Como pan de Pascua, me dijeron los hermanos ayer cuando estábamos en la clase presencial de Puerto Montt. Como pan de Pascua. Pero este pan de Pascua es un culto que se ofrece a los dioses de la fertilidad. Es decir, comían estos panes con ese significado supersticioso de al comerlo se iba a producir de manera mágica, bueno, la idea que tenían los cananeos que le habían enseñado a los israelitas cuando llegaron allá, que si lo comen invocando a estos dioses de la fertilidad, su tierra va a ser fértil, va a tener buenas cosechas, abundancia de ganados también. Eh, si hay algún hermano un fundamentalista, esto lo escucha, esta explicación de que los panes con pasas se ofrecían a los dioses cananeos de la fertilidad, quizás nunca más vuelva a comer pan con pasa o pan de Pascua, porque va a pensar que eso es idolatría o es pagano, solamente pan, sin pasas. Bueno, no tiene nada que ver con eso de comer pan de Pascua actualmente o pan que tenga pasas, porque ahora se come con fines netamente de, de alimentación, pero en esa época se comía con finalidades cultuales, con finalidades de cúlticos, relacionados con el culto y con la idolatría y bajo la superstición. Y Oseas, ¿qué es lo que va a tener que hacer Oseas acá, en este pasaje bíblico? Bueno, ya leímos el verso 1. Verso 2, hermano Cristóbal, por favor, del verso 2 al verso 5. Amén. Dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Perfecto, hermano Cristóbal, muchas gracias. Como el texto no aclara a quién se le pagó el precio, porque Oseas tiene que ir a buscar a su esposa, a su ex esposa que se fue tras sus amantes, y tiene que volver a comprarla. ¿Cuáles son el precio? 15 ciclos de plata y uno y medio de cebada, nos dice el pasaje. ¿Y a quién le pagó el precio? No lo dice. ¿O a quién creen ustedes, hermano, que se le pagó este precio? No sé si lo han escuchado o en alguna Biblia, estudios bíblicos por ahí, en algún comentario.
pero no lo dice a quién se le pagó, pero alguien tuvo que haberle pagado. Algunos señalan que probablemente le pagó a la persona que vivía con ella, que lo había adoptado como su concubina. Por lo tanto, para que se vaya con Oseas, su antiguo esposo, tiene que pagar por ella. Aunque sea su legítima esposa, está ahí con amantes, pero ahora pertenece a otro y por lo tanto tiene que pagar por ella. Otros indican que después cuando pierde su belleza y ya los amantes no van en busca de ella, regresa a la casa de su papá. Por lo tanto, allá tiene que ir Oseas a buscar nuevamente a su ex esposa y pagar por Profe, ella, darle la dote al papá. Si era papá, ¿no? profe, No estamos seguros. Sí, Manuel Tobar. pero aquí no dice, o sea, en el versículo 1 dice sí que ame a una mujer amada de su compañero, pero no mencioné que fuera la que él tomó por esposa en los pasajes anteriores. Ah, bueno, el contexto, el contexto se entiende que Dios le ordena que, que vaya por su exa, por Gomer. El contexto sugiere esa idea, que vuelva a casarse. ¿Por qué? Porque los contextos que le preceden es que volverá a ser su pueblo, volverá a ser su esposo. Esa es la razón por la cual se interpreta que tiene que él hacer lo que anteriormente ya Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Volver a ser su esposo eh, y volver a ser pueblo de Dios. Volver a ser. Y él tiene que representarlo. ¿De qué manera? Volviendo a buscar a su ex esposa, a Gomer. Se desprende por esa razón. O se deduce. Y bueno, si es así, si es el papá, entonces va a tener que pagar la dote por segunda vez. La dote es una práctica que ya no se lleva a cabo en las ciudades, ¿eh? Pero en los campos, yo sé que sí, en los campos todavía se ve. No sé si alguien tiene esa experiencia de algún familiar, algún conocido que se haya casado con alguien y al papá o a la mamá le pagó una dote. ¿Tiene esa experiencia, hermano, no? ¿Actual? No, no, dice hermano Ricardo. El tío de mi esposa se, bueno, se enamoró y fue a robarse a la hija de un vecino. Se la fue a robar, es el término que emplean en el campo, se la robó, pero tiene otro nombre. El término que se le aplica es se robó la novilla, es el término que aplican en el campo, se la robó. No es que es un término nada más robar, pero ellos se pusieron de acuerdo, fueron a rodear los animales, se pusieron de acuerdo y se la llevó a su casa. Y eso constituyó el matrimonio en el campo, se casaron. Es decir, se pusieron de acuerdo, se lo llevó a su casa, y después el otro día va con un caballo, va a la casa del papá y lleva a la hija. Dice, yo me la rapteo, me la robé aquí, vengo a pagar la dote, el caballo. Se mataron el caballo, se lo comieron entre todos, y eso fue el matrimonio. Así se casan todavía en los campos ahí en la región de Araucanía. Pero es una práctica que todavía yo lo he visto. Y esto es lo que tiene que hacer el profeta Oseas, pagar otra vez la dote. El precio, ¿cuál es el precio? El precio equivalente a una esclava o el precio también de una esposa. Eso es lo que costaba Homer. No sé si tiene que pagar otra vez por su esposa o una esclava. La esclava y la esposa tienen el mismo valor. Amar nuevamente a comer y a comprarla. Esa fue la orden de Dios a este profeta. Bien, continuemos. Dios enjuicia a su pueblo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios enjuicia a su pueblo Israel? Aquí vamos a ver la razón por la cual Dios lo enjuicia. En el verso, estamos en el capítulo 4 ahora, en el verso
1, por favor, hermano Antonio. Estamos en el capítulo 4 del profeta Oseas, en el verso 1. Sí, a ver. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Muy bien. ¿Por qué Dios enjuicia a su pueblo, a Israel? ¿Te acuerdas del pasaje bíblico? No hay misericordia, no hay conocimiento de Dios. Ya, no hay fidelidad, no hay amor ni conocimiento de Dios, ¿eh? Esa es la razón. No hay conocimiento de Dios. Pero ¿cómo se puede explicar esto de que no haya conocimiento de Dios? Bueno, porque ellos son del norte, son los israelitas, no son los judíos. Bueno, los judíos están en la misma situación, pero cuando Jeroboam se lleva a las 10 tribus en el año 931, cuando muere Salomón, lo que él estableció fue lugares idolátricos en las fronteras de los reinos, en Gad, Berseba, en Betel, para impedir que los del norte fueran a Jerusalén a adorar. No solamente hizo eso, estableció lugares idolátricos para impedir que los israelitas fueran al sur a adorar a Jerusalén. Estableció sacerdotes distintos también, otros sacerdotes que no venían de la línea de Aarón. Y estableció otra fiesta distinta, lugares distintos, fiestas distintas, sacerdotes distintos. Por lo tanto, conocimiento de Dios no hay en absoluto, porque el conocimiento de Dios se encuentra ya en Jerusalén, donde está el templo, donde están los sacerdotes. Acá hay sacerdotes, pero son otros sacerdotes, no de Jehová. Por eso no hay conocimiento de Dios. Esa es una de las razones por las cuales Dios enjuicia al pueblo de Israel, pero no es la única razón. También en el verso 2, hermana Belén, ¿cuál es la otra razón por la cual Dios enjuicia al pueblo de Israel? Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Perfecto. ¿Cuál es la otra razón entonces por la cual Dios enjuicia a Israel? Por dañar a su prójimo. Muy bien. Ahí está. Abunda el juramento en falso, abunda la mentira, el asesinato, el adulterio y la violencia. Todas esas son las razones por las cuales Dios enjuicia al pueblo de Israel. Es como si habláramos hoy día la violación de derechos humanos, algo parecido. Es muy parecido, todas las sociedades son iguales, ¿eh? No hay ninguna diferencia entre una sociedad y la otra. Lo que nos está describiendo acá la Biblia está describiendo a la sociedad israelita en la época del profeta Oseas, siglo octavo. Pero, sin embargo, esta misma sociedad que nos está revelando o describiendo el profeta es la misma en la cual nosotros vivimos, nos desenvolvemos diariamente. Y representa a todas las sociedades, porque todas las sociedades tienen las mismas características, está compuesto por seres humanos pecadores, apartados de Dios, sin conocimiento de Dios. Por eso es que abundan todas estas características: el juramento a un falso, la mentira, el asesinato, el adulterio, la violencia. Porque sin Dios, eso es lo que se produce por la falta de conocimiento de Dios. La responsabilidad de este pecado que nos menciona anteriormente, la responsabilidad recae en los sacerdotes. Ellos son los grandes responsables de este pecado, de la falta de conocimiento de Dios. Verso 4 del verso 9, vamos a dar la lectura. Aquí falta que diga que estoy buscando. Hermano David o hermana Miriam, por favor, verso 4 al verso 9. Del 4 al 19. Al 9, del 4 al 9. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí,
También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana Miriam. El gran responsable, o uno de los grandes responsables de este pecado que caracteriza al pueblo de Israel en esta época, son aquellos que tienen la tarea de enseñar la ley de Moisés, los sacerdotes. Pero los sacerdotes, ¿qué es lo que han hecho con la ley de Dios? Desecharon el conocimiento. La han desechado, ¿ah? Lo despreciaron. Se han olvidado de la ley de Dios. Lo han rechazado, es decir, no quieren conocer la ley de Dios. Desprecian la ley de Dios. Dice que no es necesario, no es importante conocer la ley de Dios. Se refiere a la ley de Moisés, el Pentateuco. No es necesario, no es importante. Pero hay una razón por la cual ellos piensan así. Porque va en contra de nuestras propias aspiraciones y nuestros propios privilegios. Nos va a boicotear nuestro negocio, nuestros propios intereses personales que tienen los sacerdotes. Por eso desprecian la ley. Y le falta conocimiento porque desprecian, rechazan la ley. Se han olvidado de la ley de Dios. Mientras más sacerdotes había en el pueblo de Israel, más abundaba el pecado. Cambiaron su gloria por ignominia, dice también el pasaje bíblico. ¿En qué sentido cambiaron la gloria por ignominia? Es decir, Dios es la gloria. Cambiaron esa gloria, lo cambiaron por Jehová. Ahora son sacerdotes de Baal. A Jehová lo cambiaron por Baal. Ellos lucraban también con el pecado del pueblo, porque el sacerdote recibe una parte muy importante de los sacrificios. Entonces a los sacerdotes les convenía que el pueblo pecara, porque cuando ellos llevaban un sacrificio por el pecado, una parte muy importante quedaba para los sacerdotes. Entonces mejor que el pueblo peque, porque así cuando ellos se traigan un sacrificio por el pecado, un porcentaje muy importante quede también para él. Eso es lo que ocurría en esta época entonces. ¿Qué va a hacer en Dios? En el verso 10 al verso 19, el pueblo también es culpable, no solamente el sacerdote es culpable, sino también el pueblo. Aunque el pueblo practique la idolatría, es decir, la prostitución sagrada, para tener muchos hijos, no tendrán hijos, dice el verso 10. Todo el pueblo comete idolatría, las hijas, las nueras, los maridos. La razón por la cual todos están involucrados con la idolatría es por la falta de conocimiento, por despreciar la ley de Dios. Esa es la razón por la cual está sobreabundante la idolatría en esta época. Y todos están involucrados. El profeta Isaías decía, el papá juntamente con su hijo van al campo y cortan un leño, un árbol, y hicieron con eso un ídolo, y se postraron al árbol que construyeron y confeccionaron un ídolo. Lo que les sobró, hacen leña y lo llevan para hacer fuego, y hacen fuego para calentarse de las sobras del ídolo que se fabricaron. Y allá viene la mamá, va a preparar masa con estrellitas, con los astros de los cielos. Se lo comen para tener esa comunión o para rendirle culto a los astros. Está la mamá, está el papá, está el hijo, dice el profeta Isaías en esta misma época. Y Osea, por otra parte, está diciendo las hijas, las nueras, los maridos, los sacerdotes, el pueblo completo, todos están involucrados en el pecado de la idolatría, adorando todos a Baal, a los árboles y a cualquier dios que se le presente o se le ofrezca. ¿Sí, hermano Antonio? No, profe, no pregunta. Muy bien. Continuemos entonces. Eso es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nada más y nada menos que el pueblo de Israel, el que Dios lo formó, todos involucrados con la idolatría. Los líderes que hacen errar al pueblo, en el capítulo 5 estamos ahora, los sacerdotes son los que hacen errar al pueblo, porque desprecia la ley de Dios. ¿Qué más? La realeza, los reyes, Israel, todos ellos están
corrompidos. Dios lo va a castigar por medio de guerras, porque Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. Si ellos obedecen, Dios lo va a bendecir. Si ellos desobedecen, Dios lo va a castigar de diversas maneras, y una de ellas es la guerra. Va a destruir al pueblo de Israel. A Efraín será asolado. Me estaban preguntando en una oportunidad, no me acuerdo en qué clase, pero Efraín, ¿quién era Efraín? Es otro término que se utiliza para referirse a Israel. A Israel se le conoce con varios nombres, o se le atribuyen varios nombres. Israel, Efraín, la casa de José y Jacob. O el reino del norte, o el reino septentrional. Son todos sinónimos para referirse a este pueblo. Israel será asolado entonces, por medio de la guerra. Israel será oprimido. A ellos les gustaba mucho oprimir a la gente. El profeta Osea decía, le gustaba y le encanta ser esclavos por medio de un par de sandalias y cobrar impuesto de grano. Bueno, ahora ellos experimentarán la opresión. Les gustan correr los cercos, alterar las balanzas. Bueno, a estas personas que les gusta hacer todos estos fraudes, le va a acontecer exactamente lo mismo que ellos practicaron. Efraín pedirá ayuda a Siria, pero no podrá hacerle frente, no podrá ayudarle a los asirios, porque son los asirios los que vienen a acabar con el pueblo de Israel. Cuando sea destruido Efraín y Judá, buscarán al Señor. Judá y Israel del norte van a ser destruidos, pero Judá va a ser el que va a buscar al Señor. El Señor le dice, han sido una trampa en Mizpa. Se mencionan a dos lugares ahí. Mizpa han sido una red en el monte Tabor y un pozo en el valle de Sittim, en el capítulo 5, verso del 1 al verso 2. Mizpa se podría referirse a un santuario que se encontraba al este del río Jordán. Está aludiendo a lugares idolátricos, santuarios idolátricos. Aquí en Chile, ¿cuáles son los santuarios o templos que están destinados a los ídolos o a la idolatría, hermanos? Lugares, me refiero a lugares específicos. Yombele es un lugar donde se practica la idolatría. No sé si hay otro lugar. Lo Vázquez. Pucatrihue. Lo Vázquez, claro, Lo Vázquez, más conocido en Chile, ¿eh? En Pucatrihue también no sabía, hay un... ¿Qué fiesta se celebra en Pucatrihue? No, y tengo entendido que igual tienen una virgen de no sé qué, me acuerdo, pero Ok. es una fiesta así. Quizás Y, sea la y bueno, y en el Candelaria. norte la Tirana igual es grande. La Tirana, claro, ya. Esos son lugares idolátricos, ¿eh? Acá cuando se habla acerca de Mizpa, es como referirse a Pucatrihue, a La Tirana o Lo Vázquez. Pero Lo Vázquez parece que no es un lugar, sino que el santuario se llama así. En lugar de tener otro nombre. Y por eso es Mizpa, Casablanca. ok, ya. Mizpa es un lugar, un territorio, pero en Mizpa hay un santuario idolátrico. Por eso Dios le dice que va a ser una trampa en Mizpa y una red en el monte Tabor. Tabor, ¿qué es lo que había en Tabor? Está al suroeste del valle de Jezreel, y en su cima también había un santuario. Por lo tanto, Mizpa, Tabor, todo aluden a lugares idolátricos donde ellos van a adorar. En varios lugares, Galaad, Berseba, Betel, Mizpa, Tabor, Sittim, todos lugares, es decir, estaban pero plagados de santuarios, de montes, de templos idolátricos. Y debajo de todo árbol frondoso echaba, dice uno de los profetas, en estos árboles de la encina, de los olmos y otros árboles también. Es decir, todos los lugares de Samaria, de Israel del norte, lo utilizaban ellos para practicar la idolatría. ¿Qué más? ¿Cuáles son los pecados de Israel? La idolatría, no reconocen al Señor, el orgullo. ¿Y qué hará el Señor? No los encontrarán cuando le lleven sacrificio. Esto lo dice el capítulo 5. Estamos en el capítulo 5 ahora. Yo conozco a Efraín. Profe, ¿qué significa? Sí, adelante. ¿Qué significa que Efraín es vejado?
como sale en el versículo 11. El 11, a ver, vamos a ver. Efraín es Sí, vejado. Humillado. Hay que buscar unas versiones actualizadas de la Biblia y salimos de la duda inmediatamente. No sé si alguien tiene, hermano, vejado. Tiene que ver con la humillación que va a sufrir. Pero si alguien me ayuda con alguna versión actualizada de la Biblia, capítulo 5, verso 11. Acá, Mira, eh, aquí dice Efraín está aplastado, está pisoteado el derecho. Perfecto. Está aplastado o está pisoteado. Muy bien. ¿Qué otra versión tiene otra traducción? la NTV, el pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolos. Muy bien. Bueno, ahí hay que buscar, ahí se soluciona el problema. Será aplastado, será humillado, será destruido. Perfecto. Eso es lo que significa el... Cuando tengamos problemas en nuestra Reina Valera, 1960, se soluciona rápidamente buscando en una traducción o una versión actualizada de la Biblia. Y el verso, ¿dónde estamos nosotros? Yo conozco a Efraín, a Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, te has contaminado, Israel. No piensas en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Este es el peligro de Israel y por eso que son destruidos. Lo explica otro de los profetas, que corre el peligro de contaminar con la idolatría a Judá. Y Judá está siguiendo el ejemplo de su hermana mayor, que es Israel del norte. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartará de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Bueno, habla acerca de sacrificio, ¿eh? Andarán con los bueyes, andarán con animales para adorar a Jehová, pero no van a encontrar a Jehová porque no se han arrepentido. Esta es la razón. Le pedirán ayuda al gran rey, puede referirse al rey de los asirios cuando se vean enfrentados a esta terrible o trágica situación. Las intenciones de los israelitas. ¿Cuáles son las intenciones de los israelitas? Vamos a ver acá, en el verso 6, capítulo 6, verso 1, y vamos a leer este pasaje, por favor. A ver, ¿quién más falta que vea aquí? Hermano Claudio Andrés, por favor. Hermano Claudio, vamos a leer el verso, capítulo 6, verso del 1 al verso 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Dice acá, iríos y nos vendrá, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y veremos adelante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba que está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Muy bien. ¿Qué le parece a usted las intenciones de los israelitas, hermanos? Ellos dicen, volvámonos al Señor, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Qué le parece Pero, esa actitud? o sea, aparentemente se ve bien volver al Señor, Mm, pero su forma de expresarse es totalmente contrario a lo que Dios quiere de ellos. Muy bien. Mire, si alguien quiere predicar un mensaje de arrepentimiento, de que la actitud que debe tener el creyente, pueden recurrir a esta porción bíblica del capítulo 6 de Oseas, verso del 1 al verso 3. Y pueden decirle a los hermanos de la congregación, esto es lo que debemos buscar y hacer, hermanos, como el pueblo de Israel. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hay un problema allí con ese pasaje bíblico.
si no leemos el contexto en el cual se encuentra la porción. El hermano Jaime lo aludió, el contexto, porque en los pasajes que están más adelante indica el contexto, la respuesta que le da el Señor a este pueblo. El amor, es decir, esa actitud que aparentemente es loable, es buena, una actitud evangélica, una actitud cristiana, una actitud que expresa la espiritualidad que Dios exige, pero esa actitud es como una neblina. El amor que dicen tener al Señor es como una neblina, que temprano se evapora. La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Falsa. Imagínense predicar un sermón solamente basado en el verso 1 al 3 y pedirle a los hermanos que esta es la actitud que debemos tener. Le vamos a estar pidiendo que tenga la misma actitud de Israel, que nuestra piedad sea como una neblina en la mañana. Ya, bueno, por eso hay que leer bien el pasaje, todo el contexto, los textos que están anterior, posterior y todo, y idealmente el libro completo de dónde sacamos los textos para predicar. Es falsa, es superficial, son lágrimas de cocodrilo, están teatralizando, están simulando un arrepentimiento y una piedad. Pero Dios no le puede engañar, porque Dios ve el corazón del ser humano. A Baal sí lo pueden engañar, porque Baal no existe. En realidad ellos mismos se inventaron a un dios, Baal, y le van a adorar. Con matarle un cordero queda contento Baal. O no sé, un cerdo, no sé qué se le habrá ofrecido a Baal, pero algún animal se le ofrecía. Y Baal quedaba contento, eso es lo que creían ellos. Pero de que se va a involucrar en mi conciencia, en mi corazón, en mi vida privada, Baal no le interesa mi vida privada, yo puedo hacer lo que quiero en mi vida privada. O mi comportamiento en la sociedad con mi prójimo, puedo hacer absolutamente todo, tal. Baal está en su templo y queda contento con el becerro que yo le ofrezco. Jehová no es así. Jehová le pide la transformación moral, la transformación del carácter. Le pide un compromiso con el pacto que Dios estableció con Moisés. Una obediencia, eso le está pidiendo, una obediencia y un compromiso. Que le amen, que le reconozcan como Dios, pero no sacrificio ni holocausto, porque también estaban llevándole sacrificio y holocausto, no quedaban cortos con los sacrificios, con los holocaustos, ellos tenían lo suficiente. Además, imagínense las personas que eran adineradas, que tenían bastantes riquezas, podían llevarle becerro, una multitud de ganados, pero no había una transformación del carácter, un compromiso con la fe. Eso le responde el Señor, que le conozcan, no sacrificio, no holocausto. Isaías dice lo mismo, hastiado estoy de la grasa, de sacrificios, de corderos, estoy hastiado, ya no lo soporto más, me produce repugnancias, me descompone el estómago, dice el Señor, estoy harto, estoy a punto de vomitarlo de mi boca. Es el término que emplea el profeta Isaías para decirle, yo no quiero más sacrificios, estoy harto de estos sacrificios. No es que Dios no quiera los sacrificios, porque mismo lo estableció, pero es que el corazón no va acompañado de una adecuada actitud. Eso es. Era la actitud la que nos está comentando el profeta Oseas. Era falsa. Eso es la actitud que ellos tenían. Muy bien. Vamos a quedar ahí, porque ya estamos en la... Hermano Pablo, Sí, mi hermano Juan. es cierto, bueno, Dios quería un arrepentimiento genuino. Eso Correcto. es lo que, porque recuerdo, ¿no es cierto?, el profeta anterior cuando estudiábamos, cuando decía el Señor, ¿no es cierto?, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Algo muy parecido a eso. Sí. Todos los profetas hablan de lo mismo. Isaías también habla de lo mismo. Todos los profetas hablan de lo mismo. Los apóstoles también en el Nuevo Testamento señalan lo mismo. De no actuar superficialmente, exteriormente, sino en el interior, en el corazón. Muy bien, mis hermanos. Estamos en la hora, vamos a descansar un momento, media hora, nos quedamos aquí mismo, en este mismo link. Aquí, pausar la grabación, detener la grabación, parece.